Bueno, un excelente día para todos. Hoy nos encontramos más en un espacio de ¿Qué tan varón sos?, donde vamos a empezar en este capítulo 4 de lo que hay detrás de un emprendimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial. Mi nombre es Gabriel. Aquí está Daniel. Y Dani, contanos a quién tenemos hoy acá con nosotros. Bienvenidos. Para mí es un honor tener esta persona, este invitado el día de hoy, que es un hermano de la vida, una persona que me ha acompañado mucho, y en esta ocasión tenemos a Juan Diego. Juan, bienvenido. Lau, Dani, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Un placer para mí estar acá y contarles un poquitico, sí, de mi historia de vida y de lo que ha sido este bonito camino de emprender. Juan, papá, muchas gracias. Y creo que empecemos con algo. ¿Quién sos vos, Juan? Bueno, yo soy Juan Diego Sánchez, estudié negocios internacionales en la Autónoma de las Américas, estudiamos en Calasanz, nos conocemos con Gabo de fútbol, que el fútbol nos ha dejado, para mí, todo en la vida me lo ha dado la personalidad que logramos desarrollar, esos primeros pasos a enfrentar tantos miedos, nos los dio el fútbol, y ahorita les voy a decir como frases que muchos profesores o que muchos mentores o maestros de vida nos han dejado de lo importante y de lo que significa el miedo en cualquier carrera o en cualquier camino que uno decida emprender. De ahí tengo una maestra de vida que es mi mamá. Yo creo que es la que debe estar aquí sentada explicándonos y enseñándonos de lo que significa emprender, de lo que significa perder el miedo, dar el paso. Toda la vida la vi haciendo cosas diferentes. Mi madre empezó siendo comerciante y cuando el país entró en una recesión económica, me acuerdo que se iba la luz, entonces en el gobierno de Gaviria se iba la luz, entonces cerró el almacén y empezó a vender fogones de gas y pipetas. Un gran amigo en común, mentor, maestro, que es Chucho Ramírez, sí. Él es el dueño del Club Deportivo Estudiantil, y él tenía una distribución de pipetas de gas porque las personas pues, no podían cocinar, porque no había luz, todo se movía con electricidad, y mi papá administró la estación de servicio de Los Almendros durante 42 años, y montaron allí una distribución de pipetas y fogones de gas. A eso se le hizo un capital interesante, y estábamos también viviendo una guerra tenaz. La ciudad, específicamente Medellín, atravesaba uno de los momentos más violentos de toda su historia, y en ese caspete donde se reunían al final de la jornada los amigos de mi papá, me acuerdo que justo en el local del lado pusieron una bomba. Entonces ya ellos no tenían para dónde irse. Ellos decían, no, la estación de servicio era una incubadora de servicios. Vos llegabas a esa estación y pues, te cambiaban tu cheque, tanqueabas, cambiabas tus llantas, el aceite, o sea, todo. Y aparte, pues, había un contador de historias o un receptor de historias, que era mi papá. Entonces era una persona de muchos amigos y conocidos, futboleros casi todos, y se reunían al final de esa jornada en ese lugar, pero entonces después de ese episodio ya no pudieron volver porque ya era miedo, todos los días había un muerto en esa zona, y Laureles pues era uno de los mejores, ha sido uno de los mejores barrios de Medellín. Entonces mi mamá con ese capital vio en eso una oportunidad de negocio. Y en los 90 estaban de moda las charcuterías. Entonces mi mamá, como viajaba tanto, empezó ella en ese entonces a vender dulcería americana, la empanada estaba en todo su furor, el buñuelo, las gaseosas, y montó un pequeño negocio con 4 mesas, y pues el nombre viene es porque ellos al final de su jornada, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Vamos con Darío. Entonces eso fue como ese primer impacto de emprendimiento que
que mi mamá nos enseñó, y mi papá obviamente siempre le ha apoyado como todas sus locuras. Y ahí empieza Donde Darío, sin un nombre, simplemente era un local, una especie de charcutería, y Laureles empieza a crecer. Laureles empieza a crecer, se empieza a llenar de bancos, peluquerías, empieza a llegar la etapa comercial de Laureles, y pues mi mamá todo le dice sí. Y cualquier día alguien le dijo: señora, ¿usted por qué no me hacen unos almuerzos por encargo? Es que no tenemos dónde almorzar. Y sí, yo se los hago. Y empezó Donde Darío a convertirse en un restaurante. Mi hermana termina su universidad y Entonces, pues... hagamos un paréntesis. Yo quiero que nos contés, Juan, cómo está conformada tu familia. Mi familia está compuesta: mi papá Darío, obviamente, mi mamá, tengo un hermano mayor, Alejandro, y está mi hermana, que es mi otra socia. Nosotros somos 3 socios: mi hermana Liliana, mi mamá Noemí y yo. Y papá, que es el dueño del aviso y nos acompaña y nos ayuda en muchas cosas hoy en día. Desde ahí arranca Donde Darío, ahí arranca como ese emprendimiento. Mi hermana termina la universidad, pues no ve como nada que la atrape a nivel laboral, y se mete con mi mamá y empiezan a crecer juntas. Yo termino la universidad y también veo como que nada me atrapa a nivel laboral. Yo fui papá muy joven, a los 19 años, entonces pues vi en Darío una gran oportunidad, tuve la fortuna, ese negocio nos ha dado todos, a nosotros como familia, y gracias a ese negocio todos mis hermanos y yo hemos tenido la oportunidad de poder estudiar, de poder educarnos, de poder estudiar en el exterior. Hago 1 año y medio de inglés en Londres, y cuando llego a Londres, pues los primeros empleos cuando no sabes inglés, ¿cuáles son? Mesero, limpiar, y ya cuando tenés algo del idioma, pues puedes acceder a un mesero, pues Los servicios más Sí, avanzados. entrar en el sector, exacto, puedes entrar en el sector servicios. Y pues gracias a Donde Darío y a esos primeros pinitos que había hecho con mi mamá y mi hermana, y pues logro entrar en un restaurante que se llama Las Iguanas, es una cadena muy grande que hay en el Reino Unido. Y empiezo a ver un montón de cosas y a trabajar. Logré pues hacer como todo ese plan de carrera dentro de la estructura de patinador, mesero, supervisor, junior. O sea, como todos los cargos dentro de un restaurante, ¿entendiste cómo funcionaba? No solo entendí, Gabo, sino que la vida es muy bonita, porque yo no les voy a decir mentiras, a mí en ese entonces no me interesaba lo que mi mamá tenía como negocio. Yo me veía haciendo otras cosas. Ahí yo quiero, pues perdón interrumpirte, pero supongamos, yo que te conozco también, pero supongamos en qué estabas enfocado en ese momento antes de irte. Es que me salté una parte pequeña de la historia, y es: yo jugaba fútbol, estuve a nivel semiprofesional, tuve una lesión de rodilla, pero yo no pensaba estudiar. O sea, mi vida era el fútbol, mi vida era dedicarme al fútbol, pero pues muchas veces no es lo que uno quiera, sino que la vida te va llevando por los caminos. Tengo la lesión, me llega Maximiliano, pues mi hijo mayor, a los 19 años, y el mundo se me viene abajo. El mundo se derrumba, conozco las mieles de la calle, el trago, las mujeres, o sea, todo lo que, digamos, no había hecho. Pues claro, ya uno siendo lesionado, papá, y siendo papá, entonces entró en un desorden de vida, y pues una manera de empezar a sanar fue salir del país, ¿cierto? Salir de la zona de confort, empezar a sanar relaciones con familiares, con mi papá, con mis hermanos, conmigo mismo, con mi hijo. Tenerlo lejos me hizo entrar en un montón de razones para querer salir adelante. Pues vuelvo a la historia. Entonces, cuando estoy allá, yo lo primero que digo es: mi mamá tiene una mina. O sea, puta, mi mamá con las uñas ha hecho esto. Yo empiezo a dimensionar
el crecimiento y lo que podíamos hacer en Donde Darío, y estando allá, pues, yo tenía que regresar a terminar mis estudios, y pues porque ya era papá y tenía un compromiso ya tenía ganas de asumir ese compromiso al 100%, entonces simplemente les propongo a mi hermana y a mi mamá pues que me dejaran entrar. Hey, vengan, yo quiero... Querías hacerte cargo también. Exacto, sí, Vengo con era estas una manera ideas. de devolverle a mis papás todo ese esfuerzo económico, todo ese apoyo moral, todo ese esfuerzo que hicieron para que nosotros saliéramos adelante. Entonces dije, bueno, y también lo vi, yo estando allá vi una oportunidad de negocio muy grande, y dije, este cuento me gusta, vengan, podemos crecer, podemos empezar a organizar, y ya me devuelvo, empezamos a estructurar, Donde Darío, cuando yo regreso en el año 2008, mi hermana y mi mamá contaban más o menos con 8 empleados, teníamos un local más pequeño con 16 mesas, y empezamos a trabajar en conjunto. No les voy a, no vengo a decirles acá que emprender en familia es fácil, no, pero es muy difícil, pero no es imposible, o yo no estoy aquí para decirles que les voy a decir que hay una cura para no tener miedo para emprender, no, al contrario, yo vengo a decirles, como me dijo a mí un entrenador antes, me acuerdo que íbamos a jugar una semifinal con Nacional, y yo tenía que marcar a Camilo Zúñiga. Jugábamos en la Marte 1, y ya Zúñiga prácticamente tenía 5 o 6 partidos profesionales, era la estrella de la selección Antioquia, y literal yo tenía mi estómago, ese cosquilleo, y yo se lo dije al preparador físico, yo le dije, estoy cagado, ya no se me olvida, me entrega, usted es el capitán, hágase cargo, y le voy a decir algo, eso nunca se le va a quitar. El día que usted se le quite ese dolor de estómago antes de salir a una cancha, ya estás muerto, ya no estás disfrutando lo que haces, ya no estás para esto. Al contrario, hacete cargo de eso, esa es la gasolina, eso es lo que tenés que salir a comerte el mundo, eso es lo que te tiene que dar ese combustible para poder dar el paso. Es tan bacano eso, Juan. Yo, de hecho, me quitaste algunas palabras porque yo quería como meter esa cucharada del fútbol. Sí. Porque yo recuerdo que yo a vos te conocí, fue a través del fútbol. Y vos eras el capitán del equipo y tenías un liderazgo impresionante. Entonces, digamos que detrás del capitán también está como ese ser que se hace cargo y se hace responsable. Digamos que el fútbol, porque lo hablamos muchas veces, como que todo lo que nos ha enseñado el fútbol, y a través del fútbol uno revela los verdaderos colores de uno, enfrentar esos miedos. Entonces, de cierta manera, eso como que también fue moldeando tu personalidad, que también te llevó a ir al restaurante a decir, hey, venga, pues, que es que yo también me quiero hacer cargo, y también qué miedo trabajar con la familia y todo, sí. pero yo me hago responsable, ¿sí me entendés? Entonces, qué tan bacano como esas experiencias que vos tuviste y cómo te has llevado a la vida, porque vos también hablas mucho de lo que te enseñó el fútbol, que eso me parece súper interesante. Es que yo creo que todo lo que en cuanto a mi personalidad se refiere, yo se lo debo al fútbol, porque pues Dani lo sabe, nosotros estudiamos en un colegio de una educación totalmente tradicional, o sea, prácticamente nosotros éramos 45 hombres en un salón, no podíamos modular, todo estaba mal, y era un colegio maravilloso. Sí. En ese entonces eran estaban en el top 3 de los mejores colegios de Medellín, pero yo siento que esa educación a nosotros no nos brindaba muchas cosas en la personalidad. De pronto académicamente nos llevaba, y debemos mucho para poder haber hecho pinitos en la academia, pero a nivel de personalidad nos frustraba mucho, y prácticamente como que te maltrataban la cabeza porque todo estaba mal. Entonces, nuestro desfogue, ¿dónde era? En la cancha. Los mejores amigos que hoy en día uno tiene, con los que más disfruta, son los amigos del fútbol, son los amigos que nos dejó todas esas tardes enteras, todas esas madrugadas, tenías un partido un domingo, entonces sabías que ni viernes ni sábado porque eso no pasaba, pues, pero en la concentración no pasaba, pero sí iban pues a jugar, sí iban pues a jugar. Y era esa disciplina, que yo creo que emprender también requiere de insistir, de persistir. Hay algo, entonces,
volvemos al tema y es... Yo aquí quiero, Sí. ya ahí volviste, y yo recuerdo una vez, dentro de cuando volvés, el local estaba, pues, donde Darío estaba en Laureles, y yo quiero que nos contes la experiencia cuando vos decidiste buscar como tu independencia en donde Darío en Colombia, Sí, que ahí fue pues creo que ahí afrontaste un miedo y, Sí. y te diste cuenta que podías ser, pues no independiente, pero como quiero sacar el negocio también Total. adelante. Quiero que nos Yo creo contes que- un poquito de eso. yo creo que emprender tiene muchos miedos, pero uno de los principales miedos, yo creo que es el miedo al fracaso. Y yo creo que ahí es donde muchos nos frenamos como a dar el paso a crecer. Uno de los consejos más grandes que yo le puedo dar a alguien es no se compare con nadie. O sea, todos sus procesos son distintos. Dani cuenta una experiencia que en su momento fue muy triste porque fue montar una segunda sede, pero, y hay una frase aquí de otro gran amigo de nosotros que es un maestro, otro maestro, y trato de seguirlo mucho, que es Caloncho Correa, y Caloncho nos dice siempre en sus ponencias, abrace el error. El error hay que abrazarlo. ¿Por qué? Porque es que el error es el maestro. El error, cuando vos entendés cuál fue el error, podés corregir, podés buscar la forma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos a montar una segunda sede sin tener estandarizados nuestros procesos. No teníamos estandarizadas nuestras recetas. Simplemente nosotros pensamos coger nuestros cocineros, Copia y pegue. copiar, pegar, llevárnoslos para acá, distribuirlos, dejo unos aquí, me llevo los otros, pero no. Otro de los errores, ¿cuál fue? No hicimos un estudio de mercado veraz. Nosotros dijimos, ¿qué población hay en esta zona? Hay 10.000 ejecutivos. Tantas empresas. Sí, pero de esos 10.000 ejecutivos, 9.800 traían coca. ¿Cierto? Entonces, eso no lo sabíamos. Sí, claro. Entonces, claro, el negocio estaba vacío. Fuera de eso, llegamos a una zona que estaba minada de plazas de vicio, microtráfico, vacunas. O sea, era imposible. Y era entrar a competir con precios demasiado agresivos en el mercado. Entonces, hay que abrazar el error, pero también hay que corregir rápido. Sí. Entonces, sí. en un año dijimos, no, aquí no es, cerremos. ¿Que nos da miedo al que dirán? ¿Miedo a fracasar? No, De ¿qué pronto aprendimos? también, no sé si de pronto te pasó, pero de pronto también es como ese ego. De pronto Exacto. también te lastima el ego, como de pucha, tenía esta visión del negocio, porque yo creo que para este tipo de emprendimientos o cualquier emprendimiento también hay que aprender a manejar esos egos, porque finalmente es como hacerse responsable Es y correcto. independiente, lo que vos decías, pucha, ¿qué importa lo que piense la gente? Pero si no, me va a desangrar. Si yo como que no cierro ese ego y me hago responsable de lo que está pasando, te desangras. Gabo, ¿sabes qué nos dejó, por lo menos en el sector gastronómico, después de la pandemia, los emprendedores gastronómicos? Yo creo que lo más lindo que nos dejó fue romper los egos. Yo hoy en día puedo llamar a Caloncho a preguntarle cualquier duda y me la dice. Yo hoy en día puedo llamar a Gustavo de Office Burger y me ayuda, De una. hace esto, o ellos me llaman y, o sea, ya vos no le negas conocimiento a nadie. En ese entonces sí. Otra de las cosas que nosotros no teníamos previstas era, no teníamos una identidad de marca, no teníamos un manual de marca, los colores definidos, unas fuentes, no, nosotros dimos el paso, lo que Dani dijo ahora, copiar, pegar, y yo creo que ha sido de los fracasos más lindos que hemos vivido en la vida porque aprendimos demasiado. De ahí, otra cosa que aprendimos es, juntos somos más. Entonces mi hermana, mi mamá y yo, dentro de nuestras preocupaciones nunca ha estado la expansión, es hacer las cosas bien. Hoy en día nuestra clientela va al restaurante y muchas veces lo que buscan es hablar conmigo, o hablar con mi hermana,
o ver a mi papá sentado en una mesa y compartir 2, 3 historias, porque mi papá es un contador de historias increíble, entonces la gente simplemente va a eso. Entonces, hoy en día replicar ese tipo de negocios tan tradicionales, sí, no, se pierde como mucha esencia. Exacto. Y otra frase bonita es crecer duele, entonces hay que aprender a crecer paso a paso. Lo que decías ahora del ego, no nos comparemos con nadie, todos los procesos son distintos, todos los procesos, unos son más rápidos, unos son más lentos, pero hay que ir aprendiendo a romper todas las barreras que tenemos. Qué bacano eso que nos contás, Chacho, verdad que muy importante. Quería de pronto como volver a retomar sobre esos miedos y esas situaciones que de pronto enfrentaste en tu negocio, que ahorita por ejemplo mencionabas, porque yo pues también tuve la experiencia de trabajar con la familia, eso es durísimo. Es muy duro. Contanos de pronto así, sin ir como a meternos como en la vida, pero cómo fue de pronto esa relación cuando empezás a trabajar con tu familia, porque es que es difícil como separar el trabajo y la relación que uno tiene, ¿cierto? O sea, sí, contanos total. De pronto cómo fueron esos primeros choques. Gabo, ¿qué te digo yo? Hay que tener conversaciones incómodas. Ese es el éxito. Sí, o sea, para decirse lo que se con la familia de pronto de una manera amorosa, sí, pero decirse lo que se tienen que decir. O sea, yo llevo 20 años al lado de 2 mujeres maravillosas, 2 cerebros distintos, 2 maneras de pensar diferentes, de actuar, de decir las cosas. Es difícil, vos decís verde, rojo, yo amarillo, sí, pero entonces el punto está es, bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿Listo? ¿Cómo nos encontramos en ese gris? Yo tengo una personalidad muy blanco o negro, entonces me cuesta estar en la zona gris, pero me toca a veces llegar y tratar de conciliar. Entonces uno es tener conversaciones incómodas, hay que tenerlas, hay que decirse las verdades, hay que confiar en el otro. Volvemos al fútbol, el fútbol ¿quién nos enseñó? Tengo que confiar en vos, ¿cierto? Yo me acuerdo que Gabo físicamente nos llevaba en ese entonces años luz a todos. Vos practicabas Kung Fu, o sea, 3 pulmones allá en la liga. O sea, este hombre podía jugarse 3 partidos. Entonces, ¿qué pasaba? Él confiaba en mí, yo confiaba en él. O sea, yo sabía que si este hombre iba corriendo hasta el otro arco, yo tenía la certeza de que él iba a volver. Eso mismo hay que hacer con los socios y con la familia. O sea, hay que confiar en tus socios, hay que tener conversaciones incómodas y hay que hacer acuerdos de gobierno. O sea, entre más familia, más claro. O sea, como que cuáles son las cosas que vos vas a hacer y vos responsabilidades de esto, de qué te vas a hacer responsable, yo de qué me voy a hacer responsable y a su vez cuáles son las responsabilidades de todos. Y eso es lo más importante, o sea, acuerdos claros y ejecutar. Y si alguno no lo está haciendo, pues venga, llamémonos al orden con amor. Desde el amor es difícil, yo no te voy a decir mentiras, que es que esto es un cuento de... No. Bien, hemos tenido encontrones, yo llevo 20 años y en esos 20 años hemos tenido demasiados encontrones, hemos tenido ganas de tirar la toalla todos. He renunciado varias veces, sí. Mi hermana ha renunciado miles, o sea, mi mamá ni hablar, o sea, y eso es lo más bonito, que dentro de los 3 hay uno que siempre busca conciliar, solucionar y unir, que es la mamá. Y eso ha sido maravilloso. O sea, yo creo que todos nos la hemos pasado buscando socios y yo creo que no hay mejor socio que un hermano. Desde que hayan las cosas claras, desde que hayan acuerdos de gobierno claros, conversaciones incómodas claras, desde que sepamos sacar el tema familiar a un lado, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuando me decías que de los miedos, yo digo que un emprendedor tiene que aceptar 3 situaciones. La primera ya la hablamos y es abrazar el error. La segunda es entender que nosotros nacimos para solucionar. O sea, el emprendedor tiene que saber solucionar. Y esa es la gran diferencia entre un emprendedor y un empresario. Yo soy emprendedor, a mí me gusta ser emprendedor, yo creo que
no soy buen empresario. En Pero la actualidad no, me gustaría o sea, llegar. danos un contexto de qué es emprendedor Sí, y qué es empresario para que entendamos a qué. El empresario gestiona su negocio. Sí, El negocio no depende del dueño. sí. El emprendedor no. El emprendedor soluciona. El emprendedor está en la operación. El negocio depende del dueño. No, y es que ahorita lo mencionabas, porque es que pierde mucho sentido si no estás, por ejemplo, vos en el restaurante, Exacto. o tu familia o esa esencia, No es porque lo finalmente mismo. Uno vayas a pesar más de que la comida es impresionante, pero a conectar también. Conecta con ese ADN, conecta con esa esencia. Y lo tercero que hay que entender es que no nos podemos quedar ahí. O sea, tenemos que llegar a ser empresarios, porque es que las líneas de tiempo son muy claras y los negocios tienen que crecer para que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, hoy estamos aquí, o sea, qué rico el día de mañana, y esa es la meta. Yo me levanto todos los días con esa meta de poder el día de mañana no ser emprendedor, sino ser empresario y poder gestionar mi negocio de una manera diferente, que mi negocio simplemente no dependa de mí. Y es como replicamos, y es ahí donde estamos, es como replico. ¿Qué le gusta al cliente de Juan? Esa experiencia que hoy están generando. Exacto. ¿Qué le gusta al cliente de Juan? No, al cliente le gusta de Juan que Juan es amable, que Juan lo reconoce, se sabe el nombre, le extra de chicharrón, sabe qué quiere. Sí. Con solo llegar sabe si llegó de mal genio, entonces le va a preguntar por su esposa, por su familia, cómo está el perro, ¿cierto? Porque hoy en día hasta en eso nos tenemos que volver amigables con los animales en este tipo de negocios, porque ya los perritos son parte fundamental de las familias. Total. Entonces, si uno como emprendedor entiende esas tres situaciones, yo pienso que podemos romper un montón de barreras y de miedos. El miedo siempre va a estar, pero vuelvo y les digo, ese es el combustible. Es ahí donde yo tengo que entrar a vencer ese miedo y a que se vuelva mi amigo, para que me ayude a solucionar esa situación. Qué tan bacano lo que decís, Juan, porque es que, a ver, el miedo también depende mucho de esa interpretación que le estamos dando, porque si una persona no lo interpreta de la manera que lo estás haciendo vos, que lo hablamos ahorita, que vos sos una persona que te haces cargo, que te haces responsable, vos atravesas ese miedo y te da como combustible. Pero hay otras personas que no son capaces como de enfrentar ese miedo y más bien se paralizan y digamos que no son capaces de hacerse cargo de un emprendimiento o de un negocio, porque eso también es como una mentalidad correcta para ser emprendedor, porque es que eso no es fácil, eso no es para cualquiera. Hay muchas personas que están afuera y de pronto te ven en el restaurante y dicen, sí, pues que si yo tuviera un restaurante yo también me siento y le digo a la gente qué hacer, pero que vean de verdad la responsabilidad tan berraca que hay detrás y es todo eso que nos estás diciendo de abrazar el error, de lidiar con el ego, de no competir, de poder cooperar como con las otras personas. Pero mira lo que hay detrás de un emprendimiento, lo difícil, y para eso tienes que tener una mentalidad diferente a la del común, por decirlo así. Total. Yo creo que nosotros somos de una generación que nació del miedo. O sea, nosotros, esta generación, hemos visto un conflicto tanto en nuestra ciudad, en nuestro país. Nosotros, la muerte es paisaje. Yo creo que cuando estábamos niños a nosotros nos tocaba ver, hubo un muerto allí en la esquina. Sí, normal. Sí, total. Y vos ves en Estados Unidos, hay un tiroteo y eso se paraliza, o sea, cierran las calles, acá, todo, ¿no? Aquí levantan y chao. Ya lo levantaron. Entonces, o sea, a nosotros nos tocó la bomba La Macarena, a nosotros nos tocó la bomba El Tesoro. La del Tesoro, a mí me fue el carro ahí. La bomba del Parque Lleras. También. Sí, eso fue una época muy hemos estado, nos tocó la pandemia, o sea. Pandemia, porque ¿cómo estamos de tiempo, Daniel? Ahora que tocas el tema de la pandemia, yo quiero, Juan, que nos contes cómo fue esa dinámica, porque me imagino que cuando llegó la pandemia, pues, que ahora lo estábamos hablando, danos exactamente qué fue lo que pasó, Juan, pues, porque, digámoslo, todo cerró. Yo creo que no ha habido un suceso igual para medir el miedo. O sea, yo me acuerdo
ese mes de marzo que sale el comunicado y que nosotros a las 12 del día ya no había nadie en el restaurante, o sea, todo el mundo ya se estaba cerrando y ya mucho entraron al restaurante 10, 15 clientes de 200 que entran todos los días y no, hay que cerrar. ¿Cerrar? Sí. ¿Con qué vamos a pagar las deudas, Los trabajadores, los compromisos, los empleados, las nóminas? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo nos vamos a mover? O sea, es que te apaguen el mundo. Sí. Así lo sentí yo, o sea, ¡pum! Un apagón. Pero es ahí donde uno tiene que sentarse, calmar la mente y decir, bueno, ¿qué hacemos? A mí en ese entonces, voy a decir a ciencia cierta, a mí las redes sociales, eso no me gustaba, yo ni tenía redes sociales. No sabía que era Instagram, a mí no me gustaba. Gracias a Dios conté con la fortuna de, en ese momento teníamos a Sebastián, mi sobrino, es otro maestro, y esa fue como esa inyección de sangre joven, de decir, tío, venga, es que hay que hacer, sí. Sebas acaba de llegar de Australia, estuvo 3 años haciendo una maestría allá, también trabajó en restaurantes, entonces llegó como a inyectarnos, sí, a darnos un empujón, a darnos gasolina, a decirnos, no, venga, es que existen plataformas digitales. Eso, ¿cómo así que una plataforma digital? Sí, tío, es que el Rappi. ¿Y qué es? No, tío, vamos a montar toda la carta, el usuario se mete por un aplicativo, pide, y nosotros desde acá despachamos y ellos nos pagan cada semana. Ah, ok, listo. Y nos cobran una comisión. Es una inversión en publicidad, vamos a ser más visibles, y llega por otro angelito en ese entonces, que es otro amigo que tenemos en común, Camilo Cuartas. En ese entonces era socio de Mystic Foods, y ellos fueron pioneros, y por eso digo yo, son unos genios. Caloncho venía a ser pionero en Rappi, estar por fuera, y trajeron el concepto de cocinas ocultas. Entonces a mí me tocan la puerta y me dicen, ¿quieres montar una cocina oculta? No, es un hub con tu cocina, vamos a hacer cooperativismo, en ese mismo hub va a estar Olivia, va a estar Donde Darío, va a estar Mundo Verde, va a estar Lico Express, y desde ahí vamos a centralizar todos los domicilios por zonas. Entonces vos desde Laureles puedes atender 5 kilómetros a la redonda, y desde el Poblado puedes abarcar otra zona 5 kilómetros a la redonda, y aprendimos a hacer domicilios. Entonces Sebas fue el que nos trajo y nos abrió como la cabeza todos estos conceptos, porque muchos competidores cerraron. Sí. O sea, el sector de restaurantes yo creo que fue el más afectado. Pero yo quiero, o sea, de pronto profundizar en cada una de las cosas, pero también decís, aprendimos a hacer domicilios, pero me imagino que detrás de eso también un reto durísimo, porque entonces empezar a digitalizar todo, cómo hacen los pedidos rápido, en tiempos de entrega, que llegue el producto en buena presentación, que llegue caliente, porque imagino que detrás de eso fue pensar en empaques. Porque te cambia también la forma en que venías operando, es actualizarse. Fue pensar en, venga, ¿cómo vamos a vender estos domicilios? Y vuelve lo mismo, abrazar el error, o sea, cometimos las cagadas todas más una, entregamos mal, llegó frío, destruido, estripado, media hora, 2 horas. Me acuerdo que estando encerrados, desde aquí montamos el centro de operaciones y solo teníamos el restaurante y la cocina oculta, o sea, las 2 cocinas operando solo domicilios, y un cliente me llamó ese día y me pegó la vaciada del siglo. Sí. Y me acuerdo porque me decía, es que este domicilio parece que me lo hubieran traído desde Bello. Entonces, sentémonos, listo, y todos los días ir corrigiendo.
y todos los días ir pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Gracias a que aprendimos a hacer domicilios y aprendimos a manejar las redes sociales, entonces, tío, hay que pautar. Claro, ¿cómo así que pautar? Sí, hay que inyectarle capital para que nos... resulta que aprendimos a entender el algoritmo. Entonces hay un algoritmo donde vamos a llegar a las personas que se interesan por la comida, donde vamos a empezarnos a meter en un sector de comida típica colombiana para que vamos cerrando ese algoritmo y nos podamos hacer más visibles y poder monetizar por las redes sociales y empezar a facturar y a llenar la facturación, porque pues fue imposible estar al 20 o 30%, cubrir todos los gastos, y teníamos 30 familias en la casa, sin sueldo. Y ahí viene otra historia bonita, que yo digo, y a mis hijos se los digo, especialmente a Maxi le digo mucho, Maxi, el que trabaja y es sincero, le va bien, algún día se le da, tranquilo, trabaje honestamente. Ahorita también lo mencionabas como esa persistencia también, sí, ¿cierto? Persistir, o sea, honesto y persistir. Y yo me acuerdo que el gobierno nos empezó a dar unos subsidios para todas las empresas que teníamos la nómina legal, porque el sector era muy dado a pagar por turnos, mucha informalidad, no, los colaboradores no estaban vinculados a ningún contrato laboral, y Dani, que es abogado, sabe a qué me refiero, y no tenían seguridad social. Entonces nosotros, gracias a Dios, teníamos toda nuestra nómina legal. Entonces el gobierno nos empezó a dar unas ayudas y unos subsidios por cada empleado, y yo reuní todos y cada uno de los muchachos y les dije, muchachos, los 30 que somos, solamente podemos utilizar 10. Nos van a dar estas ayudas para que el negocio pueda permanecer y sostenerse. Nosotros necesitamos utilizar esos recursos en materia prima, en las personas que van a empezar a trabajar y en cubrir obligaciones del negocio. Inmediatamente nosotros nos salgan otra vez, podamos habilitar nuestro salón, les vamos a devolver todos esos dineros que pues finalmente eran un porcentaje para la empresa y un porcentaje para el negocio, para los colaboradores. Y gracias a Dios todo el mundo dijo sí. O sea, pues también todo el mundo pensó en la institución, todo el mundo pensó en la empresa, y los íbamos rotando. Una semana trabajaban unos, una semana trabajaban otros, y entonces todos íbamos como estando con lo justo. Era una manera como de que todos hicieran recursos, la empresa hiciera recursos y ellos también. Entonces eso fue algo muy bonito, que en ese entonces pues hacer eso era tranquilamente, Dani sabe, una demanda laboral. O sea, no oigan a este man, pues yo necesito mercar, hermano, yo necesito pagar mi arriendo, yo necesito, ¿cómo me va a decir eso? No, venga, vamos con un mismo objetivo, si salvamos la empresa, pues vamos a poder tener recursos. Y me acuerdo que ese 1 de septiembre creo que fue que nos habilitaron los salones, volvimos y nos reunimos con todos y le dije, muchachos, les vamos a empezar a entregar a partir del 15 de septiembre todas las ayudas de estos 6 meses que nos ha dado el gobierno y que nos ha apoyado. Y así fue, y pudimos, gracias a Dios, cumplirle a todo el mundo. Pero yo creo que fue el episodio de miedo más grande que hemos vivido como emprendedores. Es el episodio más teso. Pero volvemos a lo mismo, Gabo, entonces lo enfrentamos. Sí, no se quedaron quietos. Porque nos subíamos, qué miedo coger los muchachos y decirles que vamos a hacer esto con los recursos, esto no está bien, o no, sí está bien, pero ¿cómo les decimos? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, venga, vamos con sinceridad. Vamos a hacer esto por el bien de la empresa y para que nos salvemos todos. Y fue una manera de salir adelante. Y nos dejó esa línea de negocio que hoy tenemos, esa línea de servicio expreso, de domicilio, es una línea muy bonita y es otro canal totalmente diferente que no teníamos a ese entonces. Y nos dejó el todos los días ser insistentes con las redes sociales, el todos los días inyectarle un presupuesto y empezarnos a preocupar de cómo hacemos para seguir creciendo este canal y el punto de venta por medio de las redes sociales. Entonces fueron como 2 aprendizajes y 2 líneas que no teníamos.
no nos preocupábamos porque estábamos en una zona de confort. O sea, yo tranquilamente, hasta antes de la pandemia, yo tranquilamente sabía cuánto vendía cada mes del año. Mi clientela era totalmente constante, era un mismo perfil todo el año, entonces estábamos en una zona de confort. ¿Y cuál fue la población más afectada? La población adulta. Todos los adultos mayores, muchos desaparecieron, murieron por el COVID. Entonces, esa era nuestra clientela, en un 70%. ¿Qué hacemos? Pues claro, cuando abrimos, las ventas no eran las mismas, porque el adulto mayor no salía, y menos iba a salir con un tapabocas a comer. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a llenar la facturación? Empezar a cambiar. Busquemos el turista. Entonces, geoestratégicamente estamos en medio de los dos tours más importantes de la ciudad, que es el City Tour, entonces, y el otro es la Comuna 13, entonces empezamos a ver que nos estaban visitando los turistas y dijimos, una oportunidad, o sea, somos ya un referente de la comida típica, venga, empecemos a traer ese turista para llenar esa facturación. Y cómo llegamos a la población más joven, ¿cierto? Que hoy es una población compleja porque se cuida, hace ejercicio, pero desde nuestro ADN empezamos a inyectar la tradición. Nosotros cuando disfrutábamos más, cuando íbamos a la casa de la abuela a comer, éramos felices, ¿cierto? Entonces, que nos consentían y nos preparaban todo como queríamos, pues sí. Y ese ha sido el factor diferencial. Entonces fue ahí donde como que nos estabilizamos otra vez. O sea, nos tocó cambiar. A mí no me gusta la palabra reinventar, pero nos tocó como repensar el negocio. Darlo, cómo se adaptan sentarlos a nuevas... y pensar en tres cosas. ¿Cuál es el propósito de Donde Darío? ¿Cierto? ¿Cuál es ese qué? ¿Cuál es ese para qué? ¿Y cuál es ese existe? O sea, ¿cuál es esa razón de ser de nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para dónde vamos? Hey, ven, Lili, ¿tú qué quieres? ¿Qué sueñas de Donde Darío? Mamá, ¿qué te sueñas? Yo, ¿qué me sueño? Ya. Y esa es como la etapa en la que hoy vamos para poder llegar acá, hacer ese paso de emprendedor a empresario. Juan, sabemos que sos una persona muy ocupada, muy dedicada a Donde Darío, perdón, pero contanos cómo has hecho para encontrar ese equilibrio entre tu vida y también el negocio. ¿Sí me entendés? No lo he encontrado. No lo he podido encontrar. No, esto es, emprender es de las cosas más bonitas que hay porque tienes que sacrificar muchas cosas. Yo creo que de las cosas más tesas que me tocó sacrificar fue el matrimonio también, o sea, trabajar domingos, festivos, o sea, tú sabes a qué horas llegas, pero no a qué horas sales. Entonces los tiempos con tus hijos, con tu familia, son muy difíciles. Pero hay que revisar el para qué pasó esta situación, qué aprendí y no tener miedo a volver a surgir, a entablar otra relación y a dejar esos miedos también, porque es que ya esto me pasó antes, entonces no va a entender, ¿no? Pues simplemente hay que ser claros, esta es mi situación, esto es lo que me gusta, porque yo un día entendí, yo primero, la primera etapa de un divorcio es un tema bacano, que abarca muchos miedos, es la etapa del látigo. Entonces vos te empezás a dar látigo, pero el látigo está disfrazado de víctima. Entonces tenés que pararte firme y dejar de victimizarte. Y asumir la situación y decir, no, venga, un momento, es que me gusta trabajar. Y lo estoy haciendo por el gusta. Y lo estoy haciendo por el bien de mi vibra familia. Conmigo. Me
gusta estar un domingo trabajando, Gabo, literal. Estoy un domingo en mi casa y siento como cuando tengo un hijo lejos. O sea, algo me falta. A mí me gusta el ají, me gusta ese picante, me gusta ese mierdero de ver el negocio lleno, con fila, hablar con la gente, subir, bajar. Por eso te decía, a mí me gusta ser emprendedor. A mí me gusta estar en la operación. A mí me gusta que mi negocio dependa de mí. No es el deber ser. No estoy diciendo que esté bien hecho, pero me gusta. Entonces es, no, asumo mis culpas, asumo mis responsabilidades, no me victimizo más, no me tengo que dar látigo porque pues, finalmente estoy haciendo ¿qué? Algo que me gusta, con lo cual vibro, que es muy difícil. Yo creo que hoy todos nos la pasamos hablando de sanar, de buscar qué me hace feliz, de buscar ese proyecto con el cual vibro y realmente lo tengo y lo estoy haciendo, pues claro, la persona que tiene que estar en sintonía contigo y acompañarte. O sea, pienso que sea tu socio, sea tu pareja, sea tus hijos, tus colaboradores, tu equipo de trabajo, tiene que llegar a sumar y a ser una mejor versión de ti. Eso es maravilloso. Entonces, si vos me preguntás, ¿Dani, un equilibrio? No, yo sería un mentiroso si te digo que hoy tengo un equilibrio, ¿no? Al contrario, estoy más en desequilibrio porque yo voy claro con mi propósito y tengo claro hasta dónde quiero ir y hasta dónde quiero llegar y en qué punto quiero parar. Y me he perdido muchas cosas, yo me he perdido partidos de Maxi, me he perdido eventos bailes del colegio, bailes de ama, o digamos me vuelo y estoy viendo un partido de Maxi, pero tengo la mente llena de miedos de que no estoy y que entonces ahí no es donde de estar presente por estar la mente y hay una frase de Maturana que es perder es ganar un poco. Entonces a veces hay que perder, Gabo, perder un poco porque tengo que estar disfrutando acá y tengo que soltar. Sí, sí. Y tengo que entregarle las cosas a Dios y yo todos los días me levanto y le digo a Dios y le entrego todo y le digo, Diosito, aquí te dejo estos muchachos y me voy a ir y gracias a Dios somos 3 y si no está el uno están los otros 2 y cuando mi hermana no está, que es pieza fundamental del engranaje porque es la que maneja toda la producción y es la que hace que esos sabores todos los días salgan como son. Bueno, mamá, aquí estamos tú y yo y vamos a sacar esto adelante. Y lo mismo le decimos allá, desconéctate. O sea, finalmente hay que descansar, hay que sacar esos tiempos de esparcimiento y hay que hacer algo muy difícil que hoy en día es muy complicado, es calmar la mente. Callarla, hay que encontrar ese silencio. Pero equilibrio no, Dani, todavía no. Cuéntanos cómo ves a un Darío en 10 años. Yo a donde Darío lo veo más grande. Nosotros tenemos un sueño y es verlo afuera. Nos gustaría mucho ir a Estados Unidos y poder llevar esa tradición y esa manera de brindar el servicio en Estados Unidos. Nos gustaría mucho. Yo no sueño con una cadena o con una expansión masiva de cubrir zonas, sino más bien yo tengo, para mí hay 2 referentes en la comida típica. En Mondongos me encanta su manera de hacer el negocio. Mondongos tiene algo muy bonito que está muy difícil hoy en día lograr. La rotación es una enfermedad terminal. La rotación o sea, esa es la preocupación de todos los emprendedores y todos los empresarios hoy, es cómo vamos a retener ese talento humano. No tiene cura. La pandemia cambió todo. Hoy en día hay un montón de trabajos. Tú ves personas hoy, el trabajo es un celular. O sea, esa es la oficina, ¿cierto? Eso no se veía antes. Hoy en día hay pelados viviendo y monetizando. Los nómadas digitales. Entonces vos decirle a un pelado de 23 años que se quede contigo 7, 8, 9, 10 años, es una mentira, es una enfermedad terminal. Pero vos, como toda enfermedad terminal, le puedes comprar vida, puedes hacerle un tratamiento para que
eso no dure 6 meses, sino que de pronto dure 1 año, año y medio, 2 años, ¿cierto? ¿Cómo? Invirtiendo haciendo planes de bienestar. Hoy la salud mental es importantísima. Hay que, o sea, Gabo, yo hay veces que me siento ya problemas. Ni siquiera es hablar con ahora no es Escuchar las esa dolencias, persona necesita ser escuchada, porque vos trabajas con un montón de personas en una problemática y que viven en un mundo totalmente diferente al que vos vivís. O sea, prácticamente vos vivís una burbuja a comparación de la problemática de una persona que se tiene que levantar a las 4 de la mañana porque vive en una de las comunas de Medellín, coger un metro cable, bajar a la estación del metro, coger un bus, llegar a su trabajo, pasar 8, 9 horas de pie en temperaturas altas, y que fuera de eso, cuando regresa a su casa encuentra conflicto, es maltratada, es abusada, tiene que dejar sus hijos con una vecina. Entonces, es entender la realidad. Por eso todo el mundo, no, es que nos vamos a especializar en retener, no perdamos tiempo, o sea, más bien preocupémonos cómo le vamos a comprar vida a esa rotación, ¿cierto? Entonces hagamos un plan de bienestar, hagamos un plan de carrera, esa persona que está hoy lavando los platos, miremos cómo el día de mañana, o sea, puede cómo estar, le mejoras a la persona, ese es el foco. Exactamente. ¿Cómo entonces, le mejoramos a ellos? Exactamente, entonces, como busquemos a esa persona el día de mañana, o esté en la caja, o esté en el bar, o simplemente estudie, haga un curso, o vaya a la caja de compensación, o nosotros hemos tenido historias muy bonitas de personas que han llegado al restaurante y no sabían leer y escribir. Y hoy en día hablan hasta con los extranjeros. Exactamente, yo tengo pelados que han aprendido inglés ahí, conversan, se comunican, ¿cierto? Qué bacano. Mi mamá, o sea, mi mamá vos la ves y ¿qué está diciendo? Y sí, se está comunicando, o sea, entonces es cómo hago para alargar esa rotación. Y Mondongos tiene eso. Vos en Mondongos ves personas que se jubilan todos los días y se preocupan en cómo tener sus empleados o sus colaboradores en las mejores condiciones. Tienen solo sus 3 puntos de venta, muy lindos, muy tradicionales. A donde vas vos, al de Miami, vos vas y sentís ese calor y sentís ese reconocimiento y vas a la 70 y vuelvo y te digo, yo no los veo como un competidor, sino al contrario, los veo como un referente y el otro es Ato Viejo. Entonces es tradición, es esa tradición. Entonces es ahí donde a nosotros nos está muy bacano. Juan, otra pregunta. ¿Qué le dirías a tu papá en este momento? ¿Qué te gustaría decirles? Gracias. Es que no tengo cómo agradecer. O sea, yo vi a mi papá trabajar 42 años de su vida. O sea, el viejo incansable. O sea, domingos, festivos. Una entrega que uno dice, yo se lo digo todo el tiempo. Cuando a mí las personas me dicen, Juan, delegada. Yo me soñaría una persona, pero a verla, pues, o sea, hoy es muy difícil. Y ese fue como ese ejemplo de disciplina, perseverar, trabajar, hacer bien sin mirar a quién, no es renegar de trabajando aquí para otro, engordando. No, nunca lo escuché decir una palabra de esa, al contrario. Para mí los jefes de mi papá son como ver la Virgen María, o sea, es un respeto porque nos enseñó a respetar, nos enseñó a amarlos, gracias a ellos y a ese trabajo que mi papá tuvo durante 42 años. Y mi mamá pudo emprender. Es que los emprendimientos no nacen facturando. Hay que esperar. Sí. Y eso es otro de los sí, de los datos o de los consejos que a mí me gustaría dejar acá, y es paso,
despacio. Disfrutar. Y abandonar como esas expectativas de resultados, me imagino yo, sino total. como creo en esto, pero poco en este Vámonos proceso, en esta despacio. cosita. Y vámonos despacio. O sea, un paso a la vez. Y eso es maravilloso. Eso lo vimos desde el lado de vista, desde el lado de mi papá. Fue ese perseverar, ese trabajar con amor, honestidad. Y porque el trabajo de mi papá era contar dinero. Todos los días. O sea, yo crecí en una estación de gasolina con mi papá sacando dinero de una caja y armando rollitos o desarmando rollitos, empaque, meta millones en una tula y llévelos al banco. O sea, algo muy bonito. Entonces ahí entonces donde uno aprendió la honestidad. Y de mamá, pues unas gracias eternas porque también fue esa vena emprendedora. A mamá se le quemó el negocio una vez. Darío se incendió. A Darío, como a todo, le dice que sí. Ya había cerrado. Y una señora llegó y le dijo las empanadas. Y mi mamá volvió a abrir el negocio, prendió la freidora, hizo las empanadas, le entregó y se fue para la casa, pero no apagó la freidora y Darío se incendió. Y eso no es el tema. Entonces, ¿el para qué? Era un local pequeño que habían 4 mesas y a mi mamá, eso quedaba en uno de los edificios más importantes que había en Laureles, el edificio Láser. De más pinguda de Laureles vivía ahí, la echaron de ahí, se va. Entonces, sin mesas, sin sillas, no quedó nada, Gao, no quedó nada, cenizas, no habían seguros. Y fuera de eso, váyase. Fuera de eso, váyase. Y entonces el para qué era el mensaje que Dios nos está dando o que le está dando a mis papás en ese entonces era, no, venga, que yo tengo un plan mejor para usted. Y entonces en ese entonces José Díez, el dueño de JC, ya se estaba comiendo toda la cuadra y venía en un crecimiento exponencial. JC es de los negocios más bonitos que ha tenido Medellín y Antioquia, y le quedó un espaciecito y le dijo, Noemi, véngase para acá. Es más, vea, doy estos equipos y después me los paga. No volvió a arrancar. Y eso es otra historia bonita. Eso, sí. Y ahí ya no eran 4 mesas, sino que eran 6, 7 mesas y ya era un negocio más consolidado. Entonces empezó a hacer almuerzos, como lo conté ahorita. Y listo. Y de ahí nos pasamos a un local más grande, ¿sí? Y ahí a la casa que hoy estamos. Entonces, uno siempre tiene que... ¿Y qué hay detrás de toda esta historia? Miedo. O sea, de cada situación siempre ha habido un miedo. No sé, el miedo no hubiera podido, mi mamá hubiera podido decir, no, no más con esto. No, sí, no más tiro la toalla, no más con esta maricada. Estás queriendo decir, o sea, ya se me incendió, me sacaron de aquí, no más, esto no es lo mío. No, al contrario, teníamos 3 bocas creciendo, ¿cierto? A puertas de cruzar una universidad. Al contrario, más metámosle más combustible, más berraquera. Venga, metámosle, y eso fue lo que hicimos. Ha sido como el ejemplo, y eso es lo que a los dos. Gracias. Esto, 2 ejemplos muy bonitos. Qué bueno eso, y me gustó mucho lo que dijiste ahora y que lo pongas en un ejemplo claro, y es ese tema de no ser víctima, sino hacerse responsable, porque es que si tu mamá se hubiera hecho víctima, chao, pero antes dijo, con más berraquera vamos a hacer esto. Y esa es la mentalidad de un emprendedor, hacerse cargo de las cosas. Gabo, hay algo que yo llevo trabajando con mi hermana, una persona a la cual amo demasiado, pero hemos tenido todas las diferencias que vos quieras. Voy a decir mentira acá. Pero yo de un tiempo para acá decidí no culparla más. Yo decidí, necesito, es que si tú y yo nos entendemos, esta vaina va a funcionar. Pero si tomas tu camino, o mi camino, la vaina nunca va a funcionar. Al contrario, venga. La víctima no puedo ser yo. O sea, no más. Dejemos el látigo al lado, dejemos la víctima y venga, ¿cómo nos encontramos? Conversaciones incómodas, negociar,
Y el miedo como combustible. Y el miedo a vencer ese ego de poder decir, listo, bien, tienes razón, no listo, importa, vamos, me voy con la tuya, te la compro, dale, vámonos por ahí. Ah, no funcionó, listo, vámonos con la mía. Ah, bueno, vamos con la de los dos, o busquemos. No, bueno, yo creo que vamos como que cerrando este capítulo. Eso para mí es un orgullo volver a estar con vos por todo lo que te conozco y yo no conocía esas historias detrás, pero siempre te he admirado por lo que te decía desde el fútbol. Uno ya empieza a ver los colores de las personas y esa chispa y esas ganas tuyas para todo lo que haces, muy bacano, se ve pues como reflejado en lo que actualmente estás haciendo. Pues yo quisiera como despedirme con una invitación tuya. ¿Qué pueden encontrar las personas? ¿Dónde, Darío? ¿Dónde estás ubicado? ¿Y qué van a experimentar en este restaurante? Bueno, Gabo, yo pienso que lo principal que pueden encontrar en Darío es un producto hecho con el amor de mamá. O sea, es el amor de ella está presente en cada plato. En cada plato, en cada rincón de donde Darío. Y ¿Qué van a encontrar allá? Danos, ¿qué nos recomendás? No, el chicharrón es una receta de autor de mi mamá que sí, yo pienso que delicioso. Es el que nos ha dado todo ese reconocimiento, el chicharrón. No, fue pionera acá en Medellín en tener un chicharrón ahumado. O sea, ese es el diferencial. O sea, vos solucionás los chicharrones administrativos, sí. Y ya los chicharrones salen. Sí, y hay veces que llegan personas al restaurante, no, es que quiero un chicharrón sin ahumar, no, es que no tiene sentido, pues es la... O llegar a Frisbee que me den un pollo asado, ¿no? El pollo Frisbee es apanado, ¿cierto? Y ese ha sido nuestro diferencial, el chicharrón ahumado, el amor de mi mamá, de mi hermana, que es la que hay todos los procesos productivos y nada. ¿Qué encuentran? De mí encuentran muchas cosas, un oído, un abrazo, un saludo, un cómo estás, un reconocimiento hacia el cliente, el preocuparse cómo está, cómo amaneció, qué le falta, cómo le gusta comer. Yo siempre le digo a los muchachos, el cliente llega acá mal genio y con hambre. ¿Cómo lo rompemos? Con el estómago y la sonrisa. Ríase, hermano, que no hay nada que no pueda solucionar una buena sonrisa. Qué bacano. Y ya, y dele buena comida y ya. El cliente y pregúntele cómo está. Y gracias a ustedes. Felicito. Yo quiero, gracias, Olga. Quiero decirte, Juan, que bueno, te agradezco pues, por este espacio. Gracias por ser un amigo de la vida, un hermano. Sabes que te admiro, te amo, bro. Yo más, papá. Gracias por estar acá, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por las puertas también de tu corazón, y gracias por ser parte de Que Tan Varón Sos. Saben que este espacio es para hablar sin miedos, o para hablar sobre nuestros miedos, para buscar una solución, para seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero despedirme en esta ocasión. También decirle gracias a los papás también de Juan. Y también quiero dejar un mensaje especial para una persona. No voy a decir el nombre, pero ya sabe quién. Y gracias por darme ese impulso para seguir con esto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que Tan Varón Sos. Chao, chao.